Quien me contempla, me consuela. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María y siempre bajo la custodia de nuestro querido San José. Tercer secreto de Fátima. Fátima, apariciones en Portugal, aprobadas por la Iglesia. El momento quizás más importante del siglo XX. El misterio de Fátima que nos han estado ocultando, incluso tergiversando en todos estos años. La Virgen que puso un límite en el año 60 no se quiso explicar el tercer secreto de Fátima, pero obviamente el cielo pues no nos ha dejado huérfanos, no nos ha dejado en la inopia, en la confusión, sino que la Virgen ha seguido tratando de explicarnos en qué consistía ese tercer secreto de Fátima. Y ahora, después de tantos años estando ya en el año 2026, es el momento histórico de explicar ese tercer secreto de Fátima y gracias a UNBE y gracias a la reflexión de otras mariofanías y de otras circunstancias, profecías y demás, juntándolo todo pensamos que tenemos ya prácticamente todas las piezas esenciales para poner los nombres a los personajes, las fechas y demás. Agustín Aranda, ¿cómo estás? Porque es importante que hagamos esta serie de programas explicando con detalle el tercer secreto de Fátima. Hola Arturo, buenos días. Pues porque ha llegado el momento de concretar el tercer secreto de Fátima, que es la parte que nunca nos han contado, una parte trascendental para que podamos entender qué tiempos vivimos, por dónde va la Iglesia. Y ahora la diferencia es que ya podemos particularizar, poner fechas, personajes, eventos, cosa que, por ejemplo, en el punto 675 del Catecismo no se podía especificar. Ya no es suficiente con hablar en general en modo garabandalista tibio. Hay apostasía, los cardenales van por mal camino, algún día, tal vez, nos toque ver que la gran ramera, porque el Santo Padre está rodeado de gente que no le ayuda, hay que rezar mucho por él, eso ya se acabó. O sea, quien siga ya hablando así es un auténtico estorbo y mejor que se calle y se retire, se dedique a otra cosa. Entonces, Agustín, tenemos todos los elementos, tenemos la claridad mental, la claridad para poder poner nombres, fechas, este personaje significa esto, lo otro, las líneas de la impostura, la línea de papal y la línea impostora. ¿Por qué es tan importante todo esto? ¿Por qué podemos nosotros decir sin ningún género de dudas que la Virgen Santísima nos ha blindado para no ser engañados por el misterio de iniquidad? Pues porque no por la honra nuestra, sino por la honra de la Virgen, la profecía de que los seglares le harían caso y dentro del grupo de los seglares tendrían que llegar dos que ayudasen especialmente a desentrañar, bueno, a restituir los cambiazos, a dar a conocer los mensajes. Esa profecía se tiene que cumplir porque es una profecía de la Virgen. ¿Qué más da quiénes sean esos dos seglares? Hay que verla con sobrenaturalidad. No si son Arturo y Agustín. Si fueran otros dos, fulano y mengano, pues habría que ver que son fulano y mengano. Ya está, así hay que verla, ¿no? Con sobrenaturalidad. Igual que hay que ver con sobrenaturalidad, pues que una familia tenía que recibir los mensajes, la familia Rietas Istiaga. Bueno, podría haber sido otra familia, pues fue esa, pues lo mismo. Entonces, en UNBE se contienen las claves del tercer secreto de Fátima, porque como Fátima enlaza directamente con Garabandal y Garabandal y UNBE son inseparables y complementarias, llegamos desde Fátima a UNBE. También hay otras mariofanías que apuntan a UNBE y están en consonancia porque la Virgen no ha dado toda la información en el mismo sitio. Pero para este tema tan sensible, pues la realidad de los hechos, no porque la digamos nosotros, sino porque las cosas son como son, es que el tercer secreto de Fátima ha aflorado en UNBE, porque al final la verdad se abre paso. La mentira tiene que ir siempre apuntalándose con más mentiras, con medias verdades, almibarándola, sesgándola, aplazándola, pero eso tiene los días contados, porque la verdad se abrirá paso, por mucho que la masonería eclesiástica trate de hacer de las suyas, como aquel gobernador portugués, un tal Santos, que encerró a los niños. Pues al final, la verdad se abrió paso. La verdad engendra odio, por esto algunos, para no incurrir en el odio de los demás,
echan sobre su boca el manto del silencio. Si predicaran la verdad tal como es y la misma verdad lo exige y la divina escritura abiertamente lo impone, ellos incurrirían en el odio de las personas mundanas. Jamás se debe dejar de decir la verdad aun a costa de provocar escándalo. San Antonio de Padua. Efectivamente, Agustín. Entonces vamos a ir resolviendo algunas dudas que van surgiendo, que tiene la gente, también que hemos observado en algunas de las entrevistas que en estos tiempos estamos teniendo en diferentes canales, especialmente tú, donde te invitan. Damos las gracias a todos los canales que tienen la valentía de invitarte, incluso aunque sus líneas editoriales no vayan por aquí, de momento, porque esperamos que al final entenderán que esta es la realidad, lo que más se acerca a la verdad, a explicar la verdad, este misterio de lo que pasa en la Iglesia. Agustín, entonces vamos por partes, a resolver algunas dudas. Por ejemplo, el catejón. ¿Es importante y qué significa entender que el catejón del papado es Benedicto? ¿Eso a qué nos compromete? ¿O lo quieres explicar en otro programa que no es el introductorio? Bueno, brevemente, porque este es el prólogo, tenemos que decir que igual que hay dos líneas generatrices en Umbe, la toma del vértice de la Iglesia por el enemigo y la segunda venida del Señor, pues la primera de esas líneas generatrices se corresponde con el tercer secreto de Fátima y a su vez se desdobla en dos figuras clave, Catejón y Anticristo, porque son las dos caras de la moneda. San Pablo ya lo decía, tiene que ser retirado el Catejón para que llegue el Anticristo. Entonces hoy vamos a hablar, bueno, en esta serie de los personajes, los 5 papas, San Pedro, el primero que aparece, y luego los 2 buenos y los 2 malos. Los 2 buenos son el Catejón y Pedro Romano, que todavía no ha llegado, y los 2 malos, Bergoglio y Prevost. Entonces hay que ir definiendo cada personaje, en qué momento, qué fecha, por qué llegamos a ellos. Todo lo que vamos a decir en esta serie tiene su fundamento en los mensajes de la Virgen pura, dolorosa de Umbe. Ya nos guardaríamos nosotros de aprovechar para incluir cosas de nuestra cosecha que no pudiésemos relacionar con lo que ha dicho la Virgen. Entonces, eso que le quede muy claro a todo el mundo, pero hay que querer creer. Eso es algo que demuestra que las apariciones de la Virgen son verdaderas, que el dato concreto de nadie sabe el día ni la hora, efectivamente, nadie sabe el día ni la hora hasta que no pasan los acontecimientos. Pero sí, el escenario se describe. Y luego no estamos libres de dar un sí, el salto de la fe. Habrá quien diga, pues no me creo, por ejemplo, que las velas que trajo un ángel del cielo tengan nada que ver con Benedicto. Bueno, pues si no te lo quieres creer, no me creo que la niebla de la chimenea del mensaje central se refiriese a la Capilla Sixtina. Bueno, es que de no me lo creo está lleno esto. Entonces hay que querer creer. Ya es un acto de voluntad de cada uno. Pero claro, si no te lo crees, tendrás que explicar cuál es tu respuesta, tu explicación mejor, ¿no? O decir que todo es falso. Claro, eso no lo hacen. Siempre se quedan en lo primero. Entonces, una cosa que no se me puede quedar atrás, Arturo, es que es importantísimo esto, porque es describir el contexto en el que estamos. Estamos en la batalla final entre Dios y la serpiente, Satanás, por medio de la mujer que vence. Es un combate dialéctico entre la verdad y la mentira. El verbo de Dios es la verdad pura, y su madre igual. El otro, el enemigo, es ambiguo, lanza preguntas capciosas, se va por las ramas, responde con medias verdades, retuerce la interpretación de la escritura porque se la conoce muy bien y la cita, pero mal. Por ejemplo, ¿cuántas veces no nos habrán dicho? Las puertas del infierno no prevalecerán. Eso es citar la escritura, pero mal aplicado. Es que si cogemos la escritura y la citamos, pero usándola mal, a destiempo o aplicándola a lo que no es, ya estamos usando el lenguaje del demonio, con lo más santo. Los protestantes son herejes y cismáticos. Se conocen perfectamente la Biblia. Y, salvo que Dios sea misericordioso al final con ellos porque se lo merezcan, van camino de la condenación por herejes y cismáticos. Se conoce perfectamente la Biblia, claro. Al infierno van. Porque no tienen los sacramentos. En fin, bueno. Vamos a ver, entonces, nosotros decimos que si Benedicto XVI es el catejón del papado, es el último papa antes de Pedro Romano. ¿Es así o no? Brevemente. Sí, por supuesto. Mira, por supuesto. Tenemos, Arturo, que en este prólogo poner ejemplos concretos de este combate dialéctico, para que la gente sepa, porque estamos dando muchas entrevistas
porque en unos sitios se recibe esto de mejor gana, en otros de peor, bueno, y porque todos los seglares que también tienen que hacer apostolado se van a encontrar con algo parecido. Ejemplos concretos. Si nos preguntan algo que no es ni blanco ni negro, sino que es gris, porque son procesos, entonces nos pueden decir, no, pero sí o no, defínete, blanco o negro, blanco o negro. Pero si no es blanco ni negro, y tenemos que decir que es gris, dirán, ah, claro, no quieres definirte, no quieres definirte, no lo tienes claro, ¿no? Lo tengo muy claro. Lo que pasa es que tú quieres que te diga blanco o negro y es gris. El problema es tuyo. Otro ejemplo. Si nos ven responder con contundencia y con seguridad, y eso les molesta, pueden decir, oye, no te alteres, tranquilo. Bueno, si es que no me estoy alterando, el que te estás alterando eres tú porque no te gusta la respuesta. Entonces, te dicen eso para que parezca que tú estás faltando al respeto. No sé, ¿no? Es una forma de desviar el mensaje. Otra, si te dicen, por ejemplo, preguntas a futuro, claro. Esto a nosotros nos lo han dicho muchas veces, desde que vivía Benedicto. Dime cuándo va a morir Benedicto. Que yo te voy a decir cuándo va a morir Benedicto. O el aviso, ¿cuándo va a ser? Que yo te voy a decir cuándo va a ser el aviso. O, por ejemplo, también algunos curas me han dicho, ¿cómo se va a llamar ese papa que tú esperas? Ya que estos no te gustan, ¿cómo se va a llamar? Que yo te voy a decir cómo se va a llamar el papa, cuyo lema será Pedro Romano. Es que esas son preguntas capciosas, porque en lugar de querer resolver en lo que ya hay, o sea, en base a lo que ya hay, que es lo que quiere la Virgen, siguen buscando, siguen preguntando, y no se les dará otra señal que la del Hijo del Hombre. Ya, por eso hacemos esta serie, porque ya se puede resolver, ya se puede y se debe concretar. Ha llegado el momento, con el riesgo que eso supone, claro, de todo tipo. Bien, entonces, resolver, ¿qué sería brevemente? Para el que todavía no se ha enterado, que tiene que resolver porque ya tiene todos los elementos de juicio y no vale lavarse las manos como Pilatos. Puedes juzgar y estamos llamados a juzgar lo que pasa en la Iglesia y tomar partido por la verdad o por el engaño, porque estamos viviendo un engaño, una impostura. Impostura significa que hay un impostor que te engaña. ¿Cuál es esa resolución que hay que hacer? Porque la Virgen dice que ya tienes todo para resolver y que hay que hacerlo ya sin esperar más. Lo dice el padre Cornet también, que el engaño es pensar que hay que esperar a futuro a ver cómo se comporta. No. Sabemos que acabó con Benedicto el papado canónico y que Bergoglio es un antipapa y que Preboste es un antipapa. ¿Por qué algunos dicen, no, bueno, sí, Bergoglio era un antipapa y este sí es papa? Pero eso, ¿cómo es posible, Agustín? Es que seguir esperando va contra lo que ha dicho la Virgen, porque si ella ha dado ya todas las pruebas, es para que resolvamos. Y por eso ella, antes del examen del aviso, nos dice que resolvamos. Si no estuviesen todas las pruebas, si el temario no estuviese impartido o si tuviésemos que esperar a después del aviso, entonces esa parte no podría caer en el examen, porque Dios no es un profesor injusto que pregunta una parte del temario que no ha explicado. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa si ahora nosotros estamos vislumbrando que el falso profeta o anticristo religioso, todo apunta, por muchos motivos, que es Preboste? Todo apunta a eso, porque el falso profeta tiene que venir de una línea impostora. No puede ser un verdadero papa con munus, con gracia de Estado. No puede ser. El falso profeta tiene que ser un antipapa, con apariencia de papa, pero falso papa. Entonces, todo apunta a que es este personaje, Prevost, que está en la línea impostora. ¿Qué pasa si se muere? ¿Pasaría algo? Todo esto lo vamos a ir desarrollando en los 3 capítulos posteriores, pero los conceptos fundamentales son que hay continuidad de la impostura, da igual si se muere o si ponen a otro, no creemos que pase, desde luego, pero si pasa, continuidad de la impostura. Bueno, lo que sí se entiende por resolver es asumir cómo está y cómo estará la Iglesia, porque claro, si se asume cómo está, pero se espera a que la cosa cambie, entonces no se está resolviendo, porque entonces siempre estarás esperando. A ver, ya una vez que nuestra Iglesia, que es jerárquica, está tomada por el enemigo, y con mucha pena el otro día me encontré un sacerdote que el pobre me ponía un ejemplo muy malo. Decía, yo estuve 13 años en obediencia a un obispo que era pederasta, estaba acusado, mal obispo, y yo estaba en obediencia porque era mi obispo. Digo, padre, eso no vale. Usted me está hablando, claro, de
que usted está en obediencia con un obispo que era pecador. Bueno, claro, ya sabemos que los obispos pues, pueden ser pecadores y malos obispos. Pues eso era una cruz que usted tendría, porque maldita la gracia de tener que estar en obediencia con un personaje o un jefe o quien sea de esa calaña. Pero el tema está en que si hay error en la persona, entonces no. Usted me está comparando su caso con un verdadero obispo, que era pecador, con lo que yo le estoy diciendo. Y es que Prevost no es papa. Entonces, como no es papa, usted no puede celebrar de corazón, en comunión, con alguien que no es. Es que no se puede. Entonces, no es lo mismo. No es lo mismo. Pues eso es lo que nos pide la Virgen. Que, claro, ahora aprovechan algunos para salir antes de tiempo de la iglesia, que esto estamos hartos de decir que no. Pero no hay que darle obediencia a todo aquello que provenga de esa toma y de esa usurpación. Hay que hacer como el Señor, hacer lo que ellos digan, pero no lo que ellos hacen. A ver, si es el párroco que tiene, es oficialista, como en la mayoría de los casos, y mañana es domingo, pues habrá que ir a misa y nombrar al Papa León XIV. Claro, bueno, y su prédica a lo mejor es buena, claro, hazle caso, ya está. Pero no en temas que tengan que ver con iniciativas, bendiciones, jornadas, sinodalidades, todo tipo de ocurrencias, beatificaciones, que este hombre haga, nombramientos en la curia con mujeres allí mangoneando. Eso fuera, eso está podrido todo. Bueno, no solo no es papa, sino que además es la manifestación del misterio de iniquidad y podría ser, como decimos, apunta a ser el falso profeta o anticristo religioso. Pero es que cuando tú afirmas, Agustín, no, es el anticristo religioso, creemos que es el anticristo religioso, y si te insisten, pero ¿y qué pasa si se muere? Entonces dejaría de serlo, pero es que nosotros lo que queremos explicar es que estamos blindados, porque la Virgen lo que nos quiere hacer es que pongamos la mirada en que ya estamos en una línea impostora a partir de Bergoglio, que le sigue Preboste, y que si ese es el último, como esperamos, pues está todo muy sencillo, pero si viniera un tercero o un cuarto nos da igual. Esa línea ya es impostora y además no puede haber otro verdadero papa oficialmente. ¿Por qué, Agustín? ¿Qué dijo la Virgen? Que solamente quedaban 2 cambios de papa. El otro día, en una de las numerosas entrevistas que últimamente estamos concediendo, nos preguntaban, ¿qué pasa entonces? Me decían, ¿tú dices que León XIV es el falso profeta? Digo, sí. Falso profeta o anticristo, que es lo mismo. Anticristo religioso, pero observemos que ni la Virgen, ni el Catecismo, ni la Salet añaden la coletilla religioso. Es decir, Prevost es el falso profeta o anticristo. Y me decían, a futuro, ¿qué pasa si se muere? Digo, bueno, si se muere, yo creo que no va a pasar, pero como el que hace las preguntas es el entrevistador, pues pregunta lo que quiere preguntar, ¿no? ¿Qué pasa? Claro, si yo hubiera respondido, no se va a morir. Me hubiera vuelto a responder. ¿Y si se muere a futuro? Y yo digo, no se va a morir. Y si me dice, ¿y si se muere? Entonces estamos como en el ajedrez. Tablas por jaque perpetuo. Jaque, me voy para allá. Jaque, me voy para la izquierda. Jaque, jaque, jaque. Tablas. No, a mí no me interesaba hacer tablas. Porque esto, entre la Virgen y el diablo no hay tablas. Gana la mujer. ¿De acuerdo? La Virgen no le va a ofrecer tablas al demonio. Pero claro, yo no me podía enfrascar y entonces le respondí. Digo, bueno, si se muere, pues no pasa nada. Ahora, como hay continuidad en la impostura, pues lo mismo que cuando estaba vivo Bergoglio, y si hubiera seguido vivo y no hubiera llegado Preboste, porque hubiera vivido 100 años, pues sería él el anticristo y hubiera ido al infierno, ¿no? Pues yo qué sé, vivo, pues claro. Entonces, luego lo explicaremos en otros capítulos, pero como la Virgen dijo en el mensaje del 4 de junio, refiriéndose a Bergoglio y a Prevost, este papa después de muerto no se aparecerá a nadie. Esto tiene una profundidad enorme, porque hay que saber explicar por qué se aplica a los dos y de qué manera. No es fácil, sobre todo cuando te hacen preguntas a futuro. Entonces, si la Virgen en Umbe, que lo iremos desarrollando, solamente habló de un mal papa, pero sabemos que son 2, ¿quiénes somos nosotros para acotar y poner la mano en el fuego? No ganamos nada diciendo que seguro que no se muere. Bueno, que seguro que no se va a morir, pero si se muere nos da igual, porque el que venga será. Entonces yo dije, bueno, pues si se muere y ponen a otro, que es lo que tú me estás preguntando reiteradamente, pues el otro será quien pase a ser el falso profeta o anticristo. Claro, eso se sorprendía mucho, pero ¿cómo es posible? Entonces pasa de uno a otro. Digo, si es como el papado, el último será el catejón, al último que le toque.
pues le ha tocado a Benedicto. Si hubiera seguido vivo Juan Pablo II, pues habría sido Juan Pablo II, ¿no? Al último que le toque será el anticristo y el catejón. Lo que pasa es que el catejón ya no hay más. Y que anticristo no somos adivinos a futuro ni falta que nos hace. Pero es que la Virgen nos dice que resolvamos ya con lo que hay, no a futuro. Porque cuánto daño no están haciendo las malas interpretaciones de que tiene que ir a Rusia, de que huirá a Preboste, además de que interpretan literalmente que Roma estará derrumbada. Eso, señores, es seguir tratando de obtener la información, afanarse en mirar en esa línea maldita que nos han ocultado y tergiversado con el cardenal Ángelo Sodano y muchos otros, malinterpretando el tercer secreto de Fátima. Ahí ya no está la información. Por ahí ya no va la llave del papado, porque todo es un bloque. Tienen que ir a mirar a la parte de Umbe. Y dijo la Virgen, confiad en los dignos. Entonces, Felisa Sistiaga y su hija, y luego los seglares que creemos, son los que podemos dar la información en base a lo que ya ha sucedido. No nos hace falta esperar a futuro, porque ya la Virgen ha dicho que resolvamos porque llega el examen del aviso. Entonces, los que siguen esperando a ver qué pasa, a ver si Preboste huye de Roma, a ver si se muere, a ver si llega el aviso, a ver si, pues para cuando quieran creer será tarde, porque ya hay que resolver. Y una vez que uno ya ha resuelto, lo que haga la masonería eclesiástica o lo que le suceda a la humanidad con los asteroides, los meteoritos, los jinetes del apocalipsis, las guerras, pues ya veremos. Perfecto. Perfecto, Agustín. Bueno, pues ya concluyendo en esta introducción, no sé si quieres resolver alguna duda más que te hayas encontrado en estos días o sencillamente nos quieres hacer un breve resumen, muy breve, de lo que nos esperan los próximos 3 capítulos. Sí, las dos cosas, muy brevemente, como ejemplo de pregunta que no es ni blanco ni negro. Entonces, los sacerdotes, los pocos, desgraciadamente son pocos, pero habrá más, que creen en las Mariafanías de Umbe, porque la mayoría no le hacen caso a la Virgen y son muy mediáticos. No queremos seguir nombrando a algunos que últimamente nombramos, que no le hacen caso a la Virgen y se las dan de marianos y eucarísticos y fundadores de capillas de adoración. Bueno, pues a la pregunta, pero esos sacerdotes poquitos, de muchos no se conoce el nombre. Por ejemplo, del padre Cornet sí, pero es la excepción dentro de la excepción de los que sí son conscientes de cómo está la Iglesia. Pues, ¿están en comunión con Roma, sí o no? A ver, si por estar en comunión con Roma se entiende en que le hacen caso al obispo y el obispo le dice, vete a esta parroquia, vete a esta otra, o las órdenes que le dé el obispo, pues sí, desde ese punto de vista, están en comunión con Roma. Es decir, no van por libre, no han expuesto a los feligreses claramente la situación, ni en sus prédicas han dicho, aunque lo sepan, que Preboste es el anticristo, porque si dicen eso en una homilía, seguramente será la última homilía que den en esa parroquia, ¿verdad? Están resolviendo ya en su interior y a cada uno le llegará el momento. Unos nombran a León XIV en las misas, otros no, dicen al Papa. Bueno, cada caso será cada caso, porque estamos en un proceso. Entonces, a la pregunta, ¿están en comunión con Roma? La respuesta no es fácil, porque desde el punto de vista administrativo y de obediencia para las tareas de pastoreo, sí, pero espiritualmente no. Pero no es un sí o un no, porque tampoco podemos decir que no están en obediencia a Roma, porque entonces nos dirán, pero si le hacen caso al obispo, entendemos, es que los grises, los procesos, no se pueden responder con un sí o con un no. Y entonces, quien nos vaya haciendo esas preguntas un poco capciosas o por desconocimiento o porque incluso con buena intención tenga un deseo de saber la verdad, no le podemos dar esa respuesta. Pero la Virgen no nos pide resolver para ese tipo de dudas. No, nos está pidiendo resolver para que sepamos cómo está la Iglesia, que es muy diferente. Efectivamente, de corazón hay que estar separados de los agentes de iniquidad, Bergoglio y Preboste, que lo dice el Señor, alejaos de mí, agentes de iniquidad. De corazón hay que tener claro con quién tenemos que estar y con quién no, pero estamos en ese proceso, como bien dices. Bueno, ¿algo más que quieras decir? ¿Por qué? ¿Por qué crees tú que estos 3 programas explicando el tercer secreto de Fátima pueden marcar un antes y un después?
Sí, porque en estos programas sí vamos a concretar, vamos a soportar, a fundamentar de forma equitativa la información más o menos, la vamos a distribuir de esta manera. El primer capítulo, este sería el 0, el prólogo, la introducción. Pues el primer capítulo de los 3 que hagamos será una introducción, una visión general de todo, de lo que nos han contado, del tercer secreto de Fátima, de la visión. Pues vamos a situarnos en un contexto en base a los mensajes de Umbe, pero ya vamos a ir concretando, vamos a ir hablando ya de fechas, de plazos, y luego los otros 2 capítulos, pues básicamente van a ser, bueno, en el primer capítulo también vamos a hablar, efectivamente, lo he dicho antes, el cronograma de la pasión de la Iglesia, todo eso es fundamental. Y ahora, los siguientes capítulos, más o menos, pues un capítulo va a ser para Bergoglio y Benedicto, y otro va a ser para Pedro Romano y para Prevost. Más o menos esa es la distribución que hemos hecho. Y en el último capítulo, pues especialmente trataremos de explicar un poquito de algunos plazos un poco complicados de 14 años, 3 plazos de 14 años, que nos van a ayudar a entender pues por dónde vamos, quiénes son los personajes, cómo tenemos que entender lo que ha pasado, los tiempos, los sucesos, en fin. Va a ser muy interesante porque todo esto lo vamos a ir explicando de manera que parezca que está tirado con tiralíneas, trazado con tiralíneas de forma geométrica. Bueno, yo creo que porque tú eres periodista y se te da bien eso de escribir la situación y narrar y recabar información. Bueno, y yo, por mi profesión, pues soy más de ciencias, quizás más de cálculo y de plazos, pues hay que conjugar las dos cosas. Hay que hacer en un contexto, en un entorno, una descripción general, pero luego también hay que concretar y empezar a tirar vectores de aquí a aquí, de aquí a aquí, y esto es esto por esto, y esto se aplica a esto. Es decir, toda esa conexión nos va a permitir explicar a la audiencia el tercer secreto de Fátima que la Virgen del Rosario dio en Umbe. Sí, he dicho bien. La Virgen del Rosario se apareció en Umbe bajo la advocación de Pura Dolorosa. Y fíjate, y con esto ya terminamos, algo que es impresionante y que hasta ahora nunca habíamos dicho. Las apariciones de Fátima terminaron con la visión del sol. Pues los mensajes de la Virgen Pura Dolorosa, el 2 de mayo del 89, terminaron con la visión del sol, el Señor, la Eucaristía. Y el rosario está omnipresente en Fátima y en Umbe se concreta ya con las letanías particulares parusíacas. Hemos entendido esa orientación parusíaca. Reiteradamente la Virgen dice que recemos el rosario. ¿Tiene que ver Umbe con Fátima o no? A ver si es que van a ser la misma. No, a ver si al final resulta, Arturo, que la Virgen Pura Dolorosa de Umbe, de la cual no quieren saber absolutamente nada la legión de curas, va a ser la misma que la de Fátima. Pero qué sorpresas, ¿verdad? Padre Lofeudo, Padre Spam, muchos otros. ¡Qué sorpresa! Es la misma. ¿Cómo es posible? Hombre, pues es posible porque como han ocultado y han amordazado y han suplantado a Lucía y han hecho 1000 tropelías y han mentido, con Garabandal y bueno, también los verdaderos papas por miedo contribuyeron, Juan 23, en fin, si aquí ha habido de todo. Pues por eso, al final, la verdad aflora y ha aflorado en Umbe. Y por eso, a la llegada de Prevost, han profanado y derruido el santuario. Así que tomen nota de quién es Prevost, dónde está el anticristo. Bueno. Efectivamente, Agustín, orientados y blindados nos saca la Virgen Pura Dolorosa de la niebla, nos mete en la vía sacra, donde hay claridad mental, espiritual, donde entendemos todo lo que es este misterio, donde entendemos por qué la Virgen estaba luchando contra los curas que no le hacían caso y dijo que los seglares sí le harían caso, donde la Virgen dijo que estaba muy contenta con Umbe. ¿Por qué estaba muy contenta con Umbe? Porque sabía que en Umbe, por fin, lo que ella quería que supiera su iglesia, sus hijos,
lo íbamos a poder saber, íbamos a poder entender este misterio de iniquidad y este misterio de bondad de la parusía y cómo debíamos de prepararnos. Así que permanezcamos en esa vía sacra, estrecha, para ser puros y dolorosos en la escuela de María, que ella nos enseña a ser corredentores de su mano, y estemos muy atentos a estos programas que, si Dios quiere, iremos presentando, donde se explicará Fátima, el tercer secreto de Fátima y cómo enfrentar esta última prueba. Agustín, muchas gracias, que Dios te bendiga. Una cosa más. Una cosa más para terminar. Como acabamos de cumplir el 50º del importantísimo mensaje que dio la Virgen en Umbe el 28 de febrero de 1976, pues es que no he podido evitar acordarme de lo que tú has dicho. La Virgen dice literalmente: estoy contenta, muy contenta con vosotros. Con el rosario venceréis. No lo dejéis de la mano. Los que lo abandonen perecerán. Y luego describe un panorama apocalíptico y catastrófico para España y para la Iglesia. Justo en esos días del 50º se ha sabido que viene León XIV a España, como ya diremos, ¿no? El día 6 del mes 6 para estar 6 días. En los mismos días en los que en Umbe se dijo: este papa hombre violento irá a bendecir islas, sucederán catástrofes, enfermedades, la guerra, como prolegómenos del aviso. Bueno, pues la Virgen dice algo que aparentemente parece contradictorio. Presenta un panorama apocalíptico, describe la que viene para España, porque estamos en manos de traidores, la monarquía, el parlamento, Prevost irá al parlamento, y dice que está contenta, muy contenta con nosotros. ¿Por qué? Porque se refiere a que al final su mensaje va a ser acogido y conocido y distribuido, y dijo ella el día 12, con esto ya sí que terminamos, 12 de febrero del 70, cuando ella se apareció con la tercera vela, que es la que ahora luce después de la muerte de Catejón, hasta que llegue Pedro Romano. Todo lo que yo he dicho se cumplirá. Y dijo el 12 de septiembre, el día del santo nombre de María, por su santo nombre, del año 70, los que hoy os contradicen se convertirán. Es muy esperanzador. ¿Cómo no va a ser esperanzador? Y ya con esto sí que terminamos este prólogo. Si al final, como ella dijo en Fátima, mi inmaculado corazón triunfará. Hacia eso vamos, hacia el triunfo del inmaculado corazón de María. Y ahora, bueno, pues nos toca atravesar esta fase de velatorio, de Sábado Santo de la Iglesia, pero cuando la gente comprenda el tercer secreto de Fátima, bueno, ya va a coger una fuerza y se le van a disipar las dudas, van a ver su fe incrementada, porque es que con una fe débil y con dudas, para la que viene no va a ser suficiente. Entonces, a tiempo estamos de explicar esta serie antes de que Prevost venga a España, venga, y todo el mundo a resolver. Amén, que así sea. Muchas gracias, Agustín. Damos gracias a Nuestra Señora pura dolorosa. Gracias, Madre, por confiar en nosotros, contar con nosotros y darnos las gracias necesarias para poder resolver. Queremos resolver. Te pedimos el don de la santa perseverancia final. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén.